Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, todos los que nos están viendo por este medio. Estamos hoy a 30 de agosto del 2020. Me da gusto saludarlos, me da gusto estar aquí nuevamente. Pues estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Una vez más, una reflexión para ti que me estás escuchando. Quiero que tú analices cómo estás viviendo, qué es lo que estás haciendo de tu vida. Y hoy quiero hablarles, y el título de esta plática es: las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cada mañana al despertar debemos darle gracias a Dios porque nos ha dado otro día más de vida. Cuando tú abres tus ojos, puedes ver la luz, el resplandor del Señor y todo lo que Él ha hecho para ti. Yo quiero que vayamos a Lamentaciones. Abran sus Biblias en Lamentaciones 3, 22 y 23. Es un versículo conocido. Amén. Y dice así la palabra del Señor. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Y dice el 23, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada día. Dice, grande es su fidelidad. Amén. Dios es fiel. El amor de Dios no tiene fin. El amor de Dios nunca se acaba. Él está presente día tras día. Y ese amor que Dios tiene para con nosotros hace que sus misericordias nos liberen de cualquier opresión que tengamos. A mí me gusta la historia de Moisés. Cada vez que yo la vuelvo a leer, me emociona tanto, porque trae una enseñanza profunda a la vida de cada uno de nosotros. Cuando la vuelvo a leer, soy como niño, como si no la hubiera yo visto, como si no la hubiera yo leído, porque cada leída es cada enseñanza y cada algo que aprendo. A lo mejor ustedes, ya sé esa historia, ya sé la historia de Moisés, ya sé todo. Pero ¿sabes qué? En cada historia tú vas aprendiendo algo nuevo. Dios libera a un pueblo y lo libera de una esclavitud. Vamos a Éxodo, abran su Biblia. En Éxodo 3, 7 al 9. Amén. Éxodo 3, 7 al 9. Está hablando Dios a Moisés. Dice así: luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿Y qué dice ahí? He oído sus gritos
¿De qué? De angustia a causa de la crueldad de su capataz. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he decidido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Aquí dice que Dios ha visto sufrir ¿a quién? A mi pueblo. He oído sus gritos de angustia. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Amén. Dios ha visto, ha oído el clamor de un pueblo. Y como se los vuelvo a repetir, me gusta esta historia. Dios muestra su propósito que tiene para Moisés. Moisés, desde que nació, vemos la misericordia de Dios a través de este hombre, de este varón. ¿Y cuál es esa historia? Moisés, desde que nació, ya había salido un decreto donde al nacer todos los niños que nacían en una familia hebrea iban a morir. Desde que nació Moisés, vemos la mano de Dios. Vemos las maravillas de Dios. Y ahorita no lo vamos a leer, pero en casa pueden leer Éxodo 2. Ahí está la historia, la vida de Moisés. Su madre, con la inteligencia de Dios que le dio, empieza a hacer una canasta, lo echa al río y Moisés se salva de una muerte. Vemos un propósito: sacar un pueblo. Y vemos las maravillas que Dios hace en un pueblo, en una nación. Cuando el pueblo es rescatado y salen, viene una persecución. Y el pueblo de Dios, ya viéndose acorralado, para ya no a dónde salir, vemos las manos de Dios, vemos la misericordia de Dios que tiene y abre un mar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Se imaginan, mis queridos hermanos, ver abrir un gran mar? Eso no es nada. Ver pasar, que tú estés pasando y que las paredes sean aguas. Eso son maravillas
que Dios está haciendo y que el pueblo de Dios que lo veía. Los lleva al desierto. No tienen que comer, les da maná. Y cada cosa que el pueblo iba pasando en el desierto y el pueblo veía y veía las misericordias de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi querido hermano? A pesar de la misericordia, a pesar de que un pueblo veía la mano de Dios en sus vidas, ese pueblo era rebelde. Cuando Dios más los bendecía, cuando veían que Dios estaba ahí, que los sacaba de cualquier problema, el pueblo se volvía más terco y desobediente a la palabra de Dios. Y ese pueblo les daba la espalda a aquel que los sacó de una esclavitud, de aquel que los salvó de ahogarse en el mar. ¿Y qué está pasando en la vida actual? ¿Qué está pasando en la vida que hoy estamos viviendo? Hay a veces que estamos viendo la misericordia de Dios en nuestras vidas y nosotros nos volvemos tercos. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Qué está afectando en tu vida la comunión que tienes que tener con tu Padre? Dios ha sido misericordioso con cada uno de ustedes, hasta conmigo. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu vida? ¿En qué momento has visto la mano de Dios? ¿Has visto la misericordia de Dios? ¿En qué momento has dicho, porque lo hemos dicho, en un accidente, en un asalto, en un susto, hemos dicho esta palabra, vi mi vida pasar? ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi querido hermano? ¿Sí o no, mi querido amigo? ¿En qué momento has dicho esta palabra? ¡Ay, vi mi vida pasar! ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Nosotros como pastores hemos visto testimonios y testimonios grandes que ha dado, gracias a Dios, hemos visto esas misericordias y los que los han pasado han visto la misericordia de Dios en sus vidas. ¿Cuál es tu testimonio tan grande que tienes? ¿Cuál es la misericordia que tú has visto en Dios? Nos hemos visto, han contado. Conocemos a una persona que vio la misericordia de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vean cuál grande y cuál precioso es nuestro Dios. Conocemos a una persona que él se dedica a las ventas y su trabajo es salir a carretera
carretera, promocionar. Y en una de esas, que fue a Veracruz más o menos por ahí, lo asaltan. Voltean un carro, hacen que se volteó, piden disque auxilio. Esta persona se baja y lo amenazan. Dice esta persona que lo hincaron, sintió la pistola acá y sintió, dijo él, hasta aquí llegó mi vida. Y dice, yo oí cómo cargaron cartucho. Y yo ya nada más estaba yo esperando el momento, porque dice, estaban otras 2 personas conmigo, pero no venían con él, también los habían asaltado. Dice, esas personas, a esas sí las mataron. Y cuando llegaron conmigo, yo nada más escuché que cargaron cartucho y yo dije, ya, aquí quedé. Y no. ¿Qué creen que pasó, mis queridos hermanos? La misericordia de Dios en ese momento se mostró en él, porque lo dejaron y no lo mataron. Le quitaron el carro, le quitaron su celular, le quitaron todo lo que traía, pero a él lo dejaron vivo. Amén. Para la gloria de Dios. Después vemos otra misericordia de Dios con otra familia. Esta familia es la mamá, el papá y sus 2 hijas. El papá no estaba, la mamá estaba con sus 2 hijas. ¿Y qué pasa? Vino una gran lluvia y se empezó a inundar su casa. Pero ellos vivían cerca de un barranco. Y empieza a subir el agua en ese barranco. Y empieza a entrar el agua en las casas. Y se empieza a jalar todo. Y aquí vemos la misericordia de Dios en esa familia. En esa familia era como un río con fuerte corriente. Se llevó a su perro, un perro chico, y se llevaba a una hija de esa familia. La corriente. Pero vemos la misericordia de Dios, que rescatan a la niña. Se salva a esa familia de ahogarse y de perder. Perdieron al perrito, no lo encontraron. Pero no perdieron la vida de una hija. Vemos la misericordia de Dios en esa familia. Otro testimonio. Una persona que tiene diabetes. Una persona la cual ya estaban así de cortarle el pie. Oramos, intercedimos y vemos la misericordia de Dios. Y el estar así, por cortarle el pie, Dios se nos salva. Amén. Para la gloria de Dios, misericordia de Dios. Otro testimonio. Hay una persona que trabaja en el tráiler.
nos ha contado cada accidente que ve. Y hasta ella misma ha dicho, Dios me libró, porque me detuvo. Si no me hubiera yo no me hubiera yo quedado quieto, me hubiera yo parado, hubiera yo hecho una escala y pasar a otro, y adelante se fue al barranco, adelante chocó. Dios me detuvo. Si no, yo hubiera yo sido el que hubiera yo muerto en ese accidente. Amén. Vemos la misericordia de Dios. Otro testimonio, la de nuestro pastor. Él tuvo un accidente. Él iba manejando, iba bien, cuando de repente le sale un carro y bien que le da en medio. ¿Y qué pasa? Su carro donde iba empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Él dice, yo nada más cerré los ojos, me agarré fuerte del volante y clamé al Señor. Y nada más medio abrí los ojos y veía yo el filo de la banqueta, cómo pasaba y cómo pasaba. La gente que estaba ahí corrió a auxiliarme. Salí por la ventana porque por la puerta no podía yo abrir. Lo que él llevaba salió volando. Y las personas, no salga, no se mueva. No, estoy bien. ¿Y sabes qué? Vimos la misericordia de Dios porque ningún rasguño tuvo. Él usa lentes. Ni los lentes se le cayeron. ¡Wow! Ni se le partieron. Lo único que pasó es que en la noche le estuvimos sacudiendo la cabeza por las astillas, por todo lo que le cayó de los vidrios. Pero vimos la misericordia de Dios. Y otra cosa maravillosa que pasó en nuestra familia. Mi última hija. Yo tengo 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Mi última hija, tuve principios de preeclampsia, me tuvieron que hacer cesárea, porque el doctor le dijo que o era la vida de mi hija o era mi vida, que mi esposo tenía que escoger. Me hacen la cesárea y mi hija, el diagnóstico que el doctor le dio a mi esposo es que mi hija al nacer no respiró. Y ella tenía una hipoxia cerebral. O sea, que iba a quedar como vegetal. ¿Se imagina cuando te dicen que tu hija está mal, que nació mal? El mundo se te viene abajo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero Dios te dice, confía en mí, porque grandes cosas verás en tu vida. Y todos los que te rodean sabrán que hay un Dios que hace maravillas, que te rescata, que te escucha, que oye el clamor
Y el día de hoy, en este año, mi hija va a cumplir 19 años. Y para la gloria de Dios, cuando ella nació, a los 4 días, el doctor le dice a mi esposo, porque a mí nada más me dieron de alta y ella se quedó. Y el doctor le dijo a mi esposo, solamente un milagro. Oye lo que te digo, mi querido amigo. El doctor le dijo, Señor, solo un milagro. Esperamos. Y mi esposo le contestó, sí, doctor, lo vamos a ver. Porque yo tengo al mejor doctor. Y hasta el doctor se quedó entonces. Y hasta el día de hoy, el milagro ahí está. A los 4 días, el doctor se acerca a mi esposo y le dijo, yo no sé a quién te encomendaste, pero tu hija te la puedes llevar. Está sana. Amén. Y hasta el día de hoy, mi hija, 19 años ya va a cumplir y está sana. Ahí está, para la gloria de Dios. Y vimos una maravilla de Dios. Él obró en la vida de ella. Ella obró en nuestra vida. Amén. Dice Primera de Crónicas. Vamos todos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 16:12. Dice así, Primera de Crónicas 16:12. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Dice, recordar, amén, recordar las maravillas que Dios ha hecho. Y si nos vamos a testimonios y si nos vamos a ver qué es lo que ha pasado en las vidas de las demás personas, vamos a recordar las maravillas que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué puedes recordar? A lo mejor Dios te libró de un accidente. A lo mejor Dios te libró de una enfermedad. Haz memoria de las maravillas que Dios ha realizado en tu vida. Recuerda esos milagros. Porque a veces somos como ese pueblo. El pueblo de Dios vio cómo los sacó de una esclavitud. Vio cómo los libró cuando abrió el mar. Pero a veces somos como ese pueblo. Personas que suelen quejarse de todo. ¿Sí o no, mi querido hermano? A veces nos quejamos de todo. Hasta porque la mosca nos pasó. Ve de dónde te ha sacado Dios y de lo que te ha librado. Pero a veces, porque tienes trabajo, te quejas. Porque no tienes trabajo, te quejas. Porque esto te quejas. Porque el otro te quejas. Estás pasando por un desierto, no tengas miedo, porque la misericordia de Dios está contigo y la vas a ver. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te quejas? ¿Sabes por qué no puedes ver la misericordia de Dios? Porque no tienes una comunión con Él. Y siempre te estás
quejando, hasta porque está lloviendo o porque está el sol. ¿Qué es lo que te está impidiendo ver la misericordia de Dios? ¿Cuál es tu desierto que estás pasando? Ahí, aún en el desierto, Dios te está cuidando, Dios te está librando. Porque el pueblo de Dios estuvo en el desierto, pero Dios estuvo con ellos. Nunca los dejó, los dio, los ayudó. ¿Cuál es tu desierto? A lo mejor tu desierto ahorita estás pasando por una amargura, por una soledad. O a lo mejor estás pasando por una enfermedad o estás pasando por una depresión que tiene cegado tus ojos. He aquí el Señor hoy te dice, yo te llevo en el hueco de mi mano, nadie te va a arrebatar. Porque vas a ver prodigios, vas a ver milagros, vas a ver maravillas que yo quiero hacer en tu vida. Quita todo lo que te impide darle gracias a Dios. Aún en medio de los problemas, tienes que darle gracias a Dios, porque Dios te va a rescatar. ¿Tienes alguna enfermedad? Dale gracias a Dios. ¿Tienes falta de trabajo? Dale gracias a Dios, porque Dios te va a mandar un trabajo. Dios te ha dado la vida. Tienes que respirar ese aire que Dios te está dando. Siente su amor, siente su abrazo. Recuerda que para Dios nada es imposible. Él quiere que vengas a descansar en Él. Él te ha salvado. Él está a la puerta y está tocando para poder entrar. Para que su misericordia de Dios esté en tu vida. Dice Juan 11:40, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y en esta mañana Dios te está diciendo, no te digo que si crees verás mi gloria. Verás las maravillas de Dios que pueden hacer en tu vida. Él está demostrando día tras día sus maravillas. Y Él nunca te ha dejado. Él siempre ha estado contigo. En cualquier problema que tú has tenido, en cualquier dificultad, Él renueva tus fuerzas. Él levanta alas como las águilas. Dice, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Porque Él es el mismo, el que hizo milagros, el que sanó, el que rescató, el mismo de ayer. Y aquel Dios que rescató a un pueblo, aquel Dios que hizo milagros, es el mismo de hoy. Es el mismo que puede rescatarte. Es el mismo que puede sanarte. Es el mismo que hace maravillas. Levántate, mi querido hermano. Levántate y ve las maravillas de Dios que puede hacer en tu vida. Porque tú tienes que
vivir confiado de las misericordias de Dios. Vive confiando. Dios te ama y Él te ha rescatado. Y tienes que ver sus misericordias. Dios tiene un propósito para ti, así como como Moisés, perdón. Moisés tuvo un propósito para él. Primero nació, lo querían matar porque había nacido. Después saca un pueblo y se abre un mar donde pasa un pueblo. Camina por el desierto. Dios tiene un propósito para ti, incluso en medio de los problemas que tú tienes. En medio de esas circunstancias, Dios muestra su misericordia en ti. Dios muestra su misericordia en ti. Ve la misericordia de Dios. Porque yo vi la misericordia de Dios. Primero, en la vida de mi esposo en ese accidente. Segundo, en la vida de mi hija, la más pequeña. Vi la misericordia de Dios. Nadie me lo contó, sino yo lo vi, lo viví. Y gracias a Dios por esa misericordia. Y hemos oído las misericordias de Dios, lo que ha hecho en la vida de cada testimonio que les conté. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es? Ve la misericordia de Dios. Y no seas como ese pueblo de rebelde, porque así somos a veces, rebeldes. Y siempre para todo es que no se puede, es que no sé qué, y ponemos pretextos para Dios. Y ponemos pretextos hasta para orar. Y a veces pierdes la comunicación con tu Padre. Los problemas, las dificultades, las enfermedades te ciegan. O a veces ves los milagros, ya se pasó ya todo, y nos olvidamos. Y vamos a Isaías, por último. Isaías 59, 16, 17. Por último, vamos a Isaías 59, 16, 17. Dice así: pero yo cantaré de tu poder, aclamaré de mañana tu misericordia, porque fuiste mi alto refugio, mi amparo en el día de mi angustia. Oh fuerza mía, te cantaré salmos, porque tú, oh Elohim, eres mi alto refugio y el Dios de mi misericordia. Amén. Dice así: pero yo cantaré de tu poder, pero yo hablaré, pero yo diré de tu gran poder. Clamaré de mañana tu misericordia, porque tú fuiste de alto refugio. De mañana dirás las misericordias de Dios. Él te protegió. Él te escucha. Él
el día de tu angustia tienes que alabar, tienes que glorificar el nombre del Señor, porque Él es tu protector, Él es tu auxiliador, Él es tu Dios de misericordia, Él es misericordioso. Y aunque nosotros a veces no le demos la gloria a Él, Él siempre, su misericordia son nuevas cada día. Cada mañana debes de darle gracias a Dios por la vida que te ha dado, por la vida de tu esposo, por la vida de tus hijos, por la vida de tus padres, por la vida de tus hermanos, por la vida de los que te rodean. Cuenta de sus misericordias. Habla, porque tú tienes un gran Dios. Yo tengo un gran Dios que ha hecho de mi vida un milagro. ¿Qué milagro ha hecho Dios en tu vida? Dios quiere hacer algo en tu vida. Cuéntale a tu generación de que tienes un Dios misericordioso. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Papito lindo, en esta mañana te doy gracias por la misericordia que tú tienes para conmigo. Gracias, Señor, por ese amor que está conmigo. Gracias porque en los momentos más difíciles has estado conmigo. Gracias por ayudarme. Gracias por levantarme. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas, a pesar de esta pandemia, a pesar de esta enfermedad que está pasando, vemos tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado, porque tu misericordia está con nosotros día tras día. Gracias porque nos levantas. Gracias por un nuevo día. Gracias porque podemos decir, hasta aquí me ha ayudado Adonai. Gracias, Señor, por cada persona que nos está viendo, por cada persona que nos está oyendo, Señor. Gracias, Señor, porque ellos verán tu gloria, aquella gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y único Salvador. Gracias, Elohim. Gracias, Todopoderoso. Amén. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. Saludos a todos. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui
escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no